Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. ¿Qué es eso de los diezmos? ¿Qué es eso de los pactos? ¿Qué es eso de las primicias? ¿Qué es eso de las semillas y de las ofrendas? Entonces, como es una pregunta que nos han hecho bastante, vamos a considerarla en relación a las Escrituras. Amén. Primero vamos a hablar del diezmo. Hay varias cosas que uno tiene que decir. El hermano Jair compartió una serie en Villavicencio acerca del diezmo que me parece muy buena. Él coge los asuntos del Antiguo Testamento y los muestra como una figura de lo que debe ser el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú miras el Antiguo Testamento, todos los mandamientos, toda la ley es una sombra y nos sirve de enseñanza. Pero yo no quiero asumir el asunto de esa manera, sino quiero mirar específicamente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cómo las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos dar. Entonces no vamos a estudiar ni las sombras ni los tipos, que seguramente son muy ricos en enseñanza, sino vamos a hablar específicamente qué dice el Nuevo Testamento. Amén. Entonces la primera palabra que es diezmo. El diezmo, cuando tú lo buscas en el Nuevo Testamento, la palabra, tú coges la concordancia exhaustiva de Strong y buscas la palabra diezmo, solo encuentras la palabra diezmo en 2 pasajes de las Escrituras. Un pasaje lo habla negativamente. ¿Se acuerdan de aquel publicano que comienza a orar? Señor, yo oro, yo ayuno, yo diezmo de todas las cosas. En ese sentido negativo, mostrando la justicia propia del hombre. El otro pasaje que se nos habla en el Nuevo Testamento del diezmo es la referencia a la ofrenda que hizo Abraham con Melquisedec. Pero no enfatizando en que nosotros como creyentes debemos dar, sino enfatizando la preexistencia de Cristo Jesús como el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando tú miras en el Nuevo Testamento, no hay una referencia directa a que los cristianos debamos diezmar. ¿Qué pasa? Yo conozco hermanos muy serios en el Señor que aman al Señor y dicen esto: hermano, nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿sí? Y Abraham diezmó antes de la ley. Y Cristo dice que si nosotros somos hijos de Abraham, debemos hacer las obras de Abraham. Entonces el hermano dice: yo en mi corazón me propuse, no como algo de la ley, sino algo que creo que debo hacer, como lo hizo Abraham, apartar la 10ª parte para el Señor mismo. Él lo puede hacer como un acto de convicción propia, pero lo que queremos decir es que no hay ninguna referencia directa en el Nuevo Testamento que cuando nosotros ofrendemos debamos dar el 10%. Eso es en relación al diezmo. Lo siguiente es los llamados pactos. En el Nuevo Testamento aparece la palabra pacto 34 veces. Todas en relación al nuevo pacto o al antiguo pacto. O sea que delante de Dios en el Nuevo Testamento solo hay 2 pactos. Aquel que se hizo con Moisés en el desierto, en el Sinaí, y aquel que se hizo en la cruz de Cristo en su sangre. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento que Dios llame a algún cristiano a pactar con él de manera económica. Eso no existe, eso es un invento, eso es falso. Eso es como las indulgencias que se inventaron los católicos. ¿Qué hicieron los católicos? Un papa queriendo construir una catedral más grande, más suntuosa, que se conformara a su orgullo, creó ciertas doctrinas y enseñanzas para poder recaudar dinero. Entonces, si tú tenías tu abuelito en el purgatorio, y de ahí viene el purgatorio y todas esas doctrinas, entonces para poderlo sacar del purgatorio tenías que dar tanto, y eso es una indulgencia. Entonces fueron doctrinas que se inventaron para recoger de una manera masiva en medio del pueblo disque cristiano. Eso hizo el catolicismo. Y así encontramos que en nuestros tiempos se han inventado cosas como estas, como el pactar con Dios,
Pacta con Dios para salvar tu familia, pacta con Dios para que Dios te dé un mejor trabajo, pacta con Dios para esto, pacta, pero ese pactar es, ¿sí?, mover económicamente a las personas para recibir algún beneficio de Dios, lo cual es contrario a las Escrituras. ¿Sí? Pedro le dice a Simón: Simón, tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se obtiene por medio de riquezas. Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿pensáis que Dios hace cosas entre vosotros por el obedecer ciertas obras o por el creerle o por la fe? Entonces el asunto del pacto, tú cuando buscas todos los pasajes, no hay ninguna referencia directa al dar en el Nuevo Testamento. Diezmos, pactos, primicias. Vamos a ver algunos pasajes, porque yo lo estoy diciendo, pero vamos a ver por lo menos en este asunto primicias. Siempre que se habla de primicias en el Nuevo Testamento, el contexto y lo que se está diciendo nunca está relacionado con el dinero tampoco. Leamos algunos. Romanos 8, verso 23. Aquí se nos habla de primicias, pero en cuanto al Espíritu Santo, a la porción del Espíritu Santo en los creyentes. O sea que delante de Dios, Dios nos ha dado una gran herencia y las primicias de esa herencia es el Espíritu Santo en nosotros, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, las arras, como dice Pablo, de nuestra herencia es la primicia, o sea, la manifestación del Espíritu en nosotros. Romanos 11, verso 16, se nos habla de la inserción de los gentiles al buen olivo, y se nos habla de las primicias, hablando de Israel, la masa restante, hablando de los gentiles. Mira lo que dice Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablando de Israel y hablando de los gentiles. Primera de Corintios 15, 20. También se nos habla de las primicias como Cristo resucitado. O sea, el primero que resucitó, ¿quién fue? Cristo, dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 16, verso 15. Pablo habla de unos hermanos que son primicias. O sea, fueron los primeros hermanos que se convirtieron en Acaya. Mira lo que dice. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Allí en Apocalipsis 14, 4 se nos habla de creo que son los 144,000 que son primicias para Dios, o sea, de los vencedores. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, cuando hablamos de diezmo, cuando hablamos de pactos, cuando hablamos de primicias, no encontramos referencias en el Nuevo Testamento que la relacionen con el dar en medio de la vida cristiana. Es una manipulación. Se cogen muchos pasajes del Antiguo Testamento y se le quieren poner por conducta y por norma a hombres que están bajo el nuevo régimen. Cuando hablamos de las otras dos palabras, que es semillas y ofrendas, sí encontramos que hay pasajes que nos hablan del dar como el sembrar, y sí hay pasajes que nos hablan de dar como ofrendar, pero no en todos los contextos. Ahorita vamos a leer en qué contextos y cuál es el espíritu que muestra las Escrituras. Lo que no estamos de acuerdo es que se usen pasajes que
claramente por el contexto y por la interpretación que el mismo autor le da, no se está refiriendo a eso. Por ejemplo, se habla mucho de sembrar para recoger y se usan las parábolas. Pero por lo menos en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor explica claramente que la semilla es los hijos del reino. O sea, los buenos hijos. No es la plata que sembramos, sino son los buenos hijos. En la parábola del sembrador, la semilla es, Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. O sea, en esos asuntos no podemos coger esos pasajes e interpretarlos de una manera equivocada, porque claramente la Biblia no es de interpretación privada, sino que ella misma se explica. En 1 Corintios 15:37 también se nos habla de la semilla, del sembrar, con la genética de cada una de las clases de cuerpos que Dios ha creado. 1 Corintios 15:37 dice, hablando de la muerte y la resurrección, Pablo dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, la simiente, la semilla en relación a los cuerpos, a cada clase de cuerpo que Dios creó. Uno es el cuerpo de los hombres, otro cuerpo de las bestias, otro cuerpo de las aves, ¿sí? Ese es el contexto. También se nos habla de sembrar en el Nuevo Testamento en relación a la vida espiritual y en relación a la carne. Gálatas 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces hay contextos, y por el contexto nosotros podemos ver de qué se está hablando, ¿sí? Entonces, en relación a la semilla, sí vamos a ver algunos pasajes, especialmente dos referencias que Pablo le hace en 2 Corintios a los hermanos, que sudar es como una semilla. Y vamos a estudiarlo, vamos a ver el contexto y vamos a hablar de este asunto del dar en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, primero vamos a ver algunos principios que gobiernan o que nos muestran las Escrituras cómo debe ser el dar en medio nuestro. Y cuando tú comienzas a leerlo, tú te das cuenta que la palabra trataba muchos males que han surgido en nuestros tiempos. Vamos a leer ahora sí varios pasajes largos. 1 Corintios 16, verso 1. Pablo nos va a mostrar la manera como él había ordenado que en las iglesias de Galacia se recogiese las ofrendas en medio de los hermanos. Entonces podemos ver que es un principio apostólico, algo que se estableció a través del ministerio de Pablo y que Pablo nos lo describe claramente. Por eso decíamos, vamos a hablar lo que el Nuevo Testamento dice claramente. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, esta ofrenda tiene un uso especial. Esta ofrenda va dirigida para los santos. Pero el principio de cómo se recogen las ofrendas en las iglesias de Galacia y en la que le está hablando Pablo a Corintio, es un principio que nosotros deberíamos conocer y aprender y aplicar. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Porque a veces hay que ordenar esas cosas. Uno generalmente llega a muchos lugares y lo primero que le preguntan a uno es de esto. No le preguntan sobre la Trinidad, no le preguntan sobre la salvación, no le preguntan sobre últimos tiempos, sino siempre la pregunta es, hermano, ¿y cómo lo de los diezmos? Hermano, ¿cómo lo de las ofrendas? ¿Por qué? Porque venimos de un terrible desorden. En estos días hablaba con unos hermanos que después de la reunión nos pidieron que habláramos de esto. Y se acerca un hermano después y me dice, hermano, qué bueno que le damos la palabra porque yo vengo de un trauma. Salí de un lugar donde yo endeudé una casa que tenía para dar un pacto y una ofrenda donde me congregaba. Porque eso me enseñaron y eso me mandaron. Mi esposa, mis hijos, hay un problema terrible en mi casa. Todo porque hubo un mal testimonio donde yo me reunía en relación a esto. Entonces Pablo nos muestra la manera como él ordenó en las iglesias, cómo él ponía orden en relación a este asunto. Y dice, cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Mira cómo comienza el asunto.
Cada uno, esto es personal, hermano. El Señor dijo un día, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. No necesitamos comenzar a decir, ¿quiénes van a dar 500? Y usted levantar la mano. No necesitamos pasar la bolsa para ver quiénes están echando y quiénes no están echando. Porque es algo personal y privado. Tú con Dios. Sin que necesidad que las personas que estén adelante te estén motivando, sin que te estén estimulando, sin que sea en el momento de la alabanza, sino tú antes de la reunión, tú te sientas delante del Señor y dices, yo tengo esto, Señor, tú me has dado esto, me has dado un sueldo, voy a apartar esto para ti. Aquí no se dice ni 10, ni el 20, sino como se propuso en su corazón. Cada día de la semana ponga aparte algo. Mira lo que dice Pablo, según haya prosperado. Y porque hay épocas, de verdad que Pablo mismo decía, hay épocas de abundancia y hay épocas de escasez. Hay épocas que podemos ser realmente generosos para las cosas del Señor. Y hay épocas que no podemos. Pero no podemos obligar que cada mes y tener la lista y el contador llamar a los que no dan, a los que sí dan, sino que cada uno, algo privado, hermano. Propóngase. Uy, Señor, tú fuiste bueno este mes conmigo, esta quincena conmigo. Yo quiero ser generoso así como tú has sido generoso conmigo. O también, uy, Señor, porque a veces uno no tiene, hermano. A veces uno, el día que hablamos estas cosas en otro lugar, estábamos hablando y se acerca una hermana después llorando, hermano. La hermana me dice, hermano, ¿y yo cómo hago si no tengo ni para los buses para venir a la reunión? Ay, cada uno de lo que tiene, si no tiene el Señor no entiende. Y le decía, hermana, personas en situación como tú son las que deberían recibir lo que se recoge. No te sientas cargada, hermano, porque se sentía triste que no podía dar. Pero no podemos forzar y que tienes y que es incredulidad y que es dureza y que no, hermano. Cada uno como el Señor le ponga. Hay verdad que uno conoce a gente que es muy generosa, hermano, y gracias al Señor, y a otros que no sienten. Pero si, como decíamos en un lugar, si la obra de Cristo, si todo lo que Cristo hizo por nosotros no nos estimula a darnos por Él, ¿quién lo va a hacer? Y dice, según haya prosperado, guardándolo. Mira, o sea que Pablo recomienda que la ofrenda se recoja o cada 8 días y se vaya guardando para que haya necesidades apremiantes, como la que él va a decir, o como otras que vamos a tratar ahorita. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y ese a veces es nuestro problema. Viene la necesidad, viene el problema, el hermano, viene la situación difícil y nos toca recoger porque no hemos sido constantes cada primer día del mes. Sí, a veces nos toca así, pero no debería ser. La palabra muestra que debe haber una caja donde se guarde, donde se acumule y donde se use para las necesidades específicas que ahorita la palabra nos va a hablar. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hay otro pasaje ahí en 2 Corintios 8, verso 1. Ahorita vamos a hablar un poco de los encargados del donativo, o aquellos que son designados para administrar estas ofrendas o estos recursos que se recogen en medio del pueblo de Dios. 2 Corintios capítulo 8 dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque el Señor pone las iglesias de Macedonia de ejemplo. Porque a veces el Señor pone personas que con su vida nos enseñan, ¿sí? Y a veces uno viendo se siente estimulado como Dios usa los recursos, la vida de otras personas. Y yo a veces al ver ese ejemplo me voy a ser estimulado por el Espíritu a caminar de la misma manera. El Señor va a poner a las iglesias de Macedonia de ejemplo para la iglesia de Corinto. Y mira lo que dice las de las iglesias de Macedonia: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que los macedonios eran hermanos que estaban pasando pruebas, tribulaciones, hasta pobreza, pero eran personas que aún en su pobreza eran generosas. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
O sea que aunque nosotros no debemos estar pidiendo dinero, vemos que muchas veces aquellos que aman al Señor realmente tienen una carga y un deseo genuino de cooperar con el Señor y hacerlo a veces mucho más de lo que tienen. Señor, tú sabes que estoy así como escaso y esto, pero yo quiero dar, yo quiero cooperar, yo quiero ofrendar, yo quiero sembrar. Y así eran las iglesias en Macedonia. Y mire, dice, pidiéndonos que con muchos ruegos que se les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mira lo que a veces hoy tenemos al predicador, pida a los hermanos. Pero tenemos los hermanos de Macedonia que piden que los dejen colaborar. ¿Sí la diferencia? Una iglesia que quiere, una iglesia que desea de todo corazón servir al Señor. Una iglesia que está procurando en lo que ella pueda participar en el asunto del dar. Y mira lo que dice de ellos Pablo. Y no como lo esperábamos. Que a veces uno se espera algo de los hermanos, ¿no? Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, que no damos para que otras personas nos vean, sino, Señor, esto yo lo aparto, es para ti. Y luego el Señor le muestra para qué debe ser eso que se da. Y luego a nosotros por voluntad de Dios. Señor, yo aparto esto de todo corazón según lo que prosperé. Muéstrame qué debo hacer con esto, Señor. Esto es tuyo, Señor, tú me lo diste. De manera que, ahí en el 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también entre vosotros, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, mira lo que les está diciendo Pablo a los Corintios. Así como han recibido palabra, así como han creído, así como su fe crece, así como la palabra crece, así como el amor crece, esto también es un asunto de la vida cristiana. El dar es un asunto de la vida cristiana. Amén, hermanos. Sí, hay una malformación horrible en el cristianismo hoy en día, pero no quiere decir que no debamos dar. Es más, estamos leyendo las Escrituras para aprender a dar, según lo que enseña el Nuevo Testamento. Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque es un asunto también de amor. Cristian leía un pasaje que dice, ¿cómo si tú ves a tu hermano pasar necesidad y le dices Dios te bendiga y oras por él y todo, y no le das lo que él necesita? ¿Cuál amor es ese? A veces eso no es amor, hermano. A veces, hace poco sucedió un hermano pasando una prueba terrible y estábamos varios hermanos y hermanos, vamos a orar por él. Les dije, hermanos, sí vamos a orar, pero recojamos una ofrenda y mandémosela. Porque sí, podemos orar por amor a él, pero el hermano está pasando una necesidad. En esos momentos uno necesita medios. Es una muestra de amor, palpable, visible. No son solo palabras. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Cristo nos dejó ejemplo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Mira esta frase, hermano. Nosotros no somos predicadores de la prosperidad, hermano. Pero realmente cuando tú comienzas a ser generoso con Dios y la obra de Dios, el más beneficiado al fin y al cabo vas a ser tú mismo. Tú estás haciendo tesoros en algo verdadero. Tú estás mostrando que eres fiel con lo que el Señor te da y así como te da, te puede dar un poco más. Dice que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, uno ve que Dios trabaja en uno en estas cosas. A veces uno va caminando, yo me acuerdo, un día estaba con unos hermanos y se me acercaron y comenzaron a contarme, oye hermano, nosotros nos hemos dado cuenta que en esto hemos sido irresponsables y el Señor ya nos está inquietando y nos está inquietando. O
O sea, comienza Dios a trabajar en nosotros en estas áreas. También porque son áreas que hermanos, como que nosotros, hermanos, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos dar? Explícanos. ¿Para qué se debe dar? ¿Dónde se debe dar? ¿Cómo se debe dar? O sea, Dios comienza a poner un querer. Dios comienza a disponer y a ensanchar nuestro corazón para que también aprendamos en estos asuntos. ¿Sí? No solo así, sino también a quererlo desde el año pasado. Mira, hubo un trabajo de Dios preparando el corazón de estas personas. Ahora pues, pero no solo nos debemos quedar en el querer, llevar también a cabo el hacerlo. Si no son solo palabras, si yo digo, Señor, voy a hacer esto, lo hago, ¿sí? Para que como estuvisteis prontos a querer, así lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, siempre es la medida lo que tenemos, no se endeude por dar. No haga locuras por dar, no deje su casa sin comer, ¿no? ¿Sí? Porque a veces se llega a desequilibrios. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, primero ¿qué se da? ¿El dinero o el corazón? Primero se da voluntad, Señor, yo quiero. Y mira que hay una concesión en el poder cooperar. Dice Pablo que ellos rogaron para que se les concediese. Entonces ellos comenzaron a orar y Señor, yo tengo el deseo, pero concédeme, ayúdame, dame la gracia, dame la disposición, dame los medios para poder hacerlo. Y sabemos que si el Señor nos ayuda no lo podemos hacer. Pero mira lo que están diciendo ellos. Dice, no solo querer, sino cumplirlo. Así también lo estéis en cumplir conforme lo tengáis. Porque primero, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, el principio que debe gobernar es que haya igualdad entre los hermanos. No es que los hermanos dan y el pastor se enriquece, ¿sí? Eso es. El principio es que haya igualdad para todos. Pablo sigue hablando en el capítulo siguiente en relación a eso. En el capítulo 9 dice, cuanto a la administración, desde el verso 1, para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea que cuando hay personas generosas, eso estimula a otras personas a que sean generosas. Y hay lugares donde uno ve realmente, uno dice, uy, estos hermanos se entregan totalmente al Señor. Estos hermanos son dados al Señor, son dados a la obra, son dados. Y eso es bueno porque eso da ejemplo a otras iglesias. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallen desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Mira lo que dice ahí en el verso 6. Pero esto digo, y por eso decíamos que en estos asuntos sí se habla del sembrar. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Hermano, nosotros quisiéramos sacarlo de ese contexto, pero ahí viene hablando de ofrendas. La persona que es generosa con el Señor le prospera. Y de verdad tú notas, hay lugares donde este hermano el Señor le ha dado, pero así mismo es que son personas generosas con la obra. Y el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, el que decide si va a dar el 10, el 20, el 30 es cada uno en su corazón. Pero si usted va a dar el 20 o el 30 o el 40, no lo dé con tristeza. Mira cómo lo dice Pablo. Dice, no con tristeza. No es que, ay Señor, mejor no lo dé, hermano. Mejor guárdelo en el bolsillo.
Mejor guárdelo porque el Señor no necesita lo que nos sobra a nosotros, hermano. Eso muestra un corazón frío y en las cosas del Señor. No con tristeza y otra cosa, hermano, ni por necesidad. No es que tú pactas y el Señor te va a devolver tanto. Si bien, como dice Pablo, vas a cegar, probablemente según lo que es, no es esa nuestra intención. O sea, yo no debo pactar para que el Señor me dé mucho más, porque eso es codicia. Ni porque me falta esto en la casa, entonces yo voy a dar para que el Señor me supla lo que me falta. Ni por necesidad. Porque también es muy... Hermano, estás sin trabajo, pacta por un trabajo. Da por un trabajo. Siembra. Entonces nos motiva la necesidad y no el amor a Dios mismo y a los suyos. Eso trata mucho los errores que hoy hay en día, ¿no, hermano? Dice, porque Dios ama al dador alegre, o sea, al que le da gozosamente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, porque realmente el Dios que nosotros seguimos es así, es un Dios bondadoso, un Dios que hace que no nos falte, que nos da nuestro alimento, nuestro vestir. Y así como Él hace que nada nos falte, podamos que abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y en el 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, muchas veces nosotros no sabemos, pero lo que estamos ofrendando, lo que estamos dando, está supliendo la necesidad de otros y está trayendo gloria a Dios, porque Dios usa muchas veces eso para responder las oraciones de muchos. Hace poco una hermana nos contaba, ella decía, hermano, a mí el Señor me carga, yo necesito dar. Un día llegué a la reunión, tenía apartado para la ofrenda, y estando en la reunión el Señor me inquietó darle la ofrenda a una hermana que estaba al lado mío. Ella comenzó a luchar con el Señor, no, Señor, me da pena con la hermana, no, Señor, me da pena con la hermana. La hermana había ido ese día al médico y le habían salido unos exámenes y no tenía plata para pagar los exámenes. Le dijo a uno de sus hermanos, préstame y yo esta noche te pago porque el Señor es poderoso para proveerme. Mientras ella estaba orando para que el Señor le proveyera, el Señor estaba inquietando a la otra para darle. Y ella dice, hermano, yo luché hasta el momento que dije, no, saqué la ofrenda y le puse la mano en el pie y se la di. Y la otra hermana la cogió y comenzó a llorar. Era exactamente lo que le costaban los exámenes. Entonces, cuando el Señor me inquieta a dar, yo no debo frenar mi mano, porque tal vez estoy respondiendo a las oraciones del Señor. Tal vez estoy supliendo una necesidad que Dios quiere y me está moviendo para suplirla. Es un don que el Señor me está concediendo. Me está concediendo participar de su amor hacia sus hijos. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Y a veces uno no cree, pero esas cosas, hermano, traen gloria al Señor. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y esto de acompañar el Evangelio, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y verdad que no es porque se aprecie lo que se da, pero las personas que son generosas, como que se les coge un cariño por su disposición y colaboración a la obra del Señor. Hermano, ¿cómo se deben administrar y para qué se deben administrar los dineros que se recogen en la casa de Dios? Vamos a leer el libro de Hechos, Hechos 2. En Hechos 2 encontramos una iglesia, hermano, que eso no dieron ni el 10 ni el 20, sino se dieron totalmente, hermano. Hechos 2:44 nos muestra, no sé si un ejemplo, no sé si en estos momentos se pudiera llegar a eso, hermano. Dice, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada
1. Comenzamos a ver que en Jerusalén el Señor comienza a despertar a los hermanos y comienzan a venderlo todo, y sus herencias y todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles. Y en medio de ese andar de la iglesia en Hechos, de Jerusalén en Hechos, comienzan a haber unos problemas por la repartición de eso que se administraba. Y en Hechos 6, verso 1. Y surge en medio de la iglesia un cargo, un oficio, que es el diaconado. ¿Quiénes son los diáconos? Aquellos hermanos encargados de administrar los recursos que se recogen en la casa de Dios. Hechos 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es justo y no es bueno tampoco, por decir, que los hermanos que están al frente, que están ocupados de la palabra, de los asuntos espirituales de la iglesia, también se hagan cargo de los recursos económicos de la iglesia. Entonces, ¿qué se hizo en Jerusalén? Y mira que esta es una propuesta apostólica y creemos que le pareció bien al Espíritu Santo, porque Pablo más adelante nos muestra que es la norma en la casa de Dios. Mira lo que pasó. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. O sea que el diaconado debe surgir de entre los hermanos. Y debe ser escogido por la misma iglesia. Mira lo que dice ahí. Escoged de entre vosotros, pero no a cualquiera, sino a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. O sea que hay hermanos que tienen un buen testimonio en la iglesia, que la iglesia los debe escoger para que ellos administren los asuntos de las ofrendas. Mira cómo dice Pablo en 1 Timoteo 3, verso 8. Pablo le añade muchas más características. ¿Por qué más características? Seguramente la experiencia de la iglesia mostró que los que tengan que administrar estos asuntos requieren de cierta obra en ellos. 1 Timoteo 3, verso 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, o sea, deben ser transparentes. ¿Por qué? Porque están manejando dinero. Y si están manejando dinero, deben tener un buen testimonio. Hace poco nosotros hablamos algo de guardar el sábado y nos hablábamos de un sabatista muy famoso en internet, Jim Stanley. El hombre tiene pareciera que tuviera mucha sabiduría, pero todo es a judaizar a la iglesia. Y saben que una de las cosas, hace poco me mandaron un enlace, los hermanos me dijeron: mire la clase de persona que es. El hombre, teniendo unos negocios, estafó a un poco de gente. Personas que en el dinero no son confiables en el ministerio, hermanos. Debe haber una honestidad, debe haber ¿qué se hace con el dinero? ¿Cómo se administra el dinero? ¿Para qué se administra? Se le debe pedir cuenta a estas personas y deben ser honestos, sin doblez, o sea, sin dos caras, no dados a mucho vino, o sea, no borrachos. Tampoco deben tener en su corazón codicia, no codiciosos de ganancias deshonestas. Porque ese es el problema, hermano. Curiosamente, hace un día estábamos en un lugar, se nos hicieron unas preguntas y hablamos, el ambiente dio para que se hablaran de estas cosas. Cuando se acabó de hablar de estas cosas, me sorprendió mucho que un hermano se me acercó y me dijo: oye, hermano, ¿es que necesitan dinero? Porque a veces se piensa que se habla de estas cosas por necesidad. O porque hoy vamos a hacer la recolección de la ofrenda. Entonces vamos a hacer ya después de haber predicado, entonces se hace. No, hermano, no se debe hablar con esa intención. No debe haber intenciones propias de ganar dinero cuando se hablan estos asuntos. El Señor nos guarda, hermanos. Dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, deben ser personas que conozcan la palabra, apercibidos de las Escrituras. Y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea que vamos a escoger unos hermanos. Vamos a ver fulanito de tal. Y con el caminar nos damos cuenta si son fieles, si son constantes, si perseveran en las reuniones, si se les puede dar algo más. A veces tú pones una responsabilidad sobre un hermano y a la primera
Entonces, con el tiempo nos vamos dando cuenta si las personas son buenos diáconos o no son buenos diáconos. O sea que hay un periodo de prueba antes que haya un reconocimiento del cargo como tal en la iglesia. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y aquí se nos muestra que también el Señor en este servicio incluyó a las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en toda. Pablo habla de una hermana que era diaconisa en Cencrea, me parece. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque acuérdense, hermano, administran los dineros de la casa. Entonces imagínate un hermano como en una iglesia como Jerusalén, administrando una ofrenda así de grande y teniendo unos hijos por ahí bien tremendos en su casa. Hasta puede pasar algo con la ofrenda de la iglesia. Hermano, en Corea del Norte, Corea del Sur, no me acuerdo. Ustedes conocen ese famoso predicador Yonki, bueno, el de la cuarta dimensión. Del sur. Sí, es un predicador de pura metafísica. Sí, él. ¿Saben que hace poco lo denunciaron y terminó en la cárcel? ¿Por qué? Porque le dieron las ofrendas a administrar a uno de sus hijos y su hijo era un sinvergüenza. Entonces, ¿cómo se llama ese delito? No solo malgastó, sino tergiversó los fondos de la congregación, los dirigió hacia otros fondos y cayó en un delito. Están en la cárcel el hijo y él. ¿Por qué? Porque a veces se le encomienda a hijos que no son padres, que no tienen hogares con hijos confiables. Y eso trae descrédito pues a la iglesia del Señor y al nombre del Señor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que hay un grado de honor, un grado de gloria en este servicio cuando se hace de una manera fiel. ¿En qué se debe administrar? Porque estamos hablando de los administradores, pero los administradores, ¿en qué deben administrar la ofrenda? Pablo nos habla que debe haber una lista. O sea, los hermanos que ministran y que administran estos asuntos deberían tener una lista para ver en qué asuntos se debe administrar la ofrenda. Vamos a hablar de varios asuntos. Yo no los quise poner en orden, sino son asuntos que la iglesia debe considerar en sus respectivos lugares, según las necesidades propias de cada lugar. Primero que siempre se habla es los pobres, ¿sí? Aún los pasajes que leíamos ahorita son ofrendas recogidas para los pobres. Gálatas 2, verso 9, nos habla de Pablo recibiendo la diestra de compañerismo de Pedro y de Santiago, y se nos habla que la única recomendación que ellos le hicieron a Pablo es esta. Leámoslo, hermanos. Gálatas 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, había un reconocimiento de la obra apostólica de Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y uno lo nota en 1 Corintios y en 2, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que de las ofrendas que se recogen, los hermanos que la administran deben tener en cuenta, o el encargo de los que presiden, de tener en cuenta a los pobres de la iglesia. Si hay pobres. Dice la palabra, primeramente a los de la casa. Así que según tengamos oportunidad, haced bien a todos. Si podemos hacerle bien a todos, pero y mayormente a los de la familia de la fe. El asunto de los pobres puede ser local o extralocal. ¿Qué es eso? Digamos, en los tiempos de Pablo, de la iglesia primitiva, las iglesias de Judea estaban pasando por una sequía. Entonces las iglesias de Macedonia recogieron un donativo para llevarlo a los hermanos de estos lugares que estaban pasando necesidad. Pero si hay algo local, pues prima lo local. Entonces en la ofrenda de la iglesia local deben primar los hermanos pobres. Entre los hermanos pobres también siempre se resalta las viudas. Vamos a leerlo ahí en 1 Timoteo 5. Los huérfanos, ¿sí? Uno nota que siempre por las escrituras se recalcan ese tipo de personas para ayudarles. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermanos. Dios sí tiene cuidado de los
de los pobres, de los necesitados. Y la ley se cumple en esto: amarás a Dios y a tu prójimo. Entonces nosotros debemos ver entre nosotros qué prójimo de nosotros tiene ciertas necesidades, ¿sí? A veces de pronto no es pobre, pero está pasando una situación difícil, y el Señor, a veces yo me entero sin estar buscando que el hermano está pasando este mes le tocó difícil. Y si yo me entero que este mes le tocó difícil, yo voy a decir: Señor, voy a apartar algo para el hermano que está pasando momentos difíciles. Y la iglesia, a veces los hermanos que administran deben vigilar: oye, hermano, si te diste cuenta que el hermano está pasando, él no está diciendo nada, pero están pasándola, está sin trabajo ya, 5 meses sin trabajo, 4 meses sin trabajo. Ay, hermano, vamos a apartar algo para esos hermanos. Las viudas, mira lo que dice. 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Sí? O sea, porque hay viudas que no son, o que no tienen necesidad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, si hay una viuda, pero ella tiene hijos o nietos que la pueden ayudar, que la pueden sustentar, la iglesia no debería cargar con ese peso, ¿sí? Los hijos aprendan a ser piadosos primero con los de la casa. Cuando los padres tienen necesidad, a veces los padres tienen mucho más que los hijos. Y dice, sí, ahorita nos va a mostrar ciertas características. Y dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Sí, hay mujeres que quedan totalmente solas, sin medios, sin cómo vivir, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea que no es solo viuda sola, sino que tiene un testimonio de vida, ¿sí? Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. O sea que nosotros no debemos alcahuetear el pecado, ni sostener a un pecador, ni a un vago, como dice Pablo. El que no trabaja, que no coma. Bueno, el que no, porque hay gente que quiere trabajar y no puede, hermano. Y en esos casos hay que ayudar, pero el que no. Dice, no. Bueno, hay que mirarlo, pero eso ya es. Pero aquí está hablando de los pobres, de las viudas. Porque si alguien se metió en una deuda, debió haberlo pensado antes de meterse. Y busque trabajar para que el Señor... Porque esto también es verdad, hermano. A los cristianos hoy se les enseñan unas cosas raras. Siembre y el Señor va a anular tu deuda en el banco. Oye, no, el Señor no enseña eso. El Señor enseña que es trabajar y con tus manos pagar tus deudas. Claro, el Señor te puede ayudar, bendecir tu trabajo, pero necesitas trabajar, hermano. No es que de la noche a la mañana nos va a aparecer lo que queríamos. No, el Señor no trabaja así. El Señor nos mandó a trabajar, hermano. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles las viudas, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uy, qué frase es ella, hermano, ¿no? Sea pues, ahí mira lo que dice, en la lista, o sea que había una lista en las iglesias, hermano, una lista de a qué se iba a dedicar la ofrenda. Solo la viuda no menor de 60 años, como si fuera una pensión, hermano, con una edad, con requisitos. ¿Por qué? Porque la que es menor de 60 años puede trabajar todavía. Sí, claro, hay excepciones, pero la regla es que menor de 60 años todavía puede trabajar. Y dice, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, que muestra qué vida vivió la mujer. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Sí, o sea que para la lista debe haber una hoja de vida, a ver si... Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo,
quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, o sea, que las mantengan y andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. O sea, mejor que trabajen desde que esté casa por casa, chismoseando, y que trabaje, ¿no? Quiero pues, no es que haya pecado en casarse otra vez cuando se queda viuda, porque mira lo que dice, que las viudas jóvenes se casen, críen sus hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces vemos los pobres y las viudas. Inmediatamente se nos habla de otras personas que también deben recibir. Mira lo que dice ahí en el 17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, no solo por el trabajo, sino porque lo hacen bien. Pero hay unos que mayormente, mira lo que dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea que hay ancianos que pueden tener su trabajo secular y enseñar en la iglesia. Entonces, como tienen su trabajo secular, ellos no necesitan la ayuda de la iglesia. Pero hay hermanos que seguramente se han dedicado totalmente a este trabajo. En cuanto a la ofrenda a la iglesia también debería tener en cuenta aquellos que están en este trabajo. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No quiere decir que la iglesia le va a poner un salario al hermano, pero sí quiere decir que la iglesia debe ver si el hermano está pasando necesidad y ayudarlo. Amén. También los pobres, los ancianos que trabajan en predicar, y hay ofrendas que se pueden apartar para un trabajo extralocal, ¿sí? Vamos a ver eso. Filipenses 4, verso 10. O sea que los hermanos no solo deben recoger cada domingo como se propongan en su corazón para dar para los pobres, para las viudas, para los ancianos, sino que los hermanos deben ser conscientes de que Dios está avanzando su obra en toda la tierra y que hay obras que Él está haciendo que merecen o son dignas de la participación de la iglesia en estos asuntos. Dijo el Señor Jesús cuando la mujer rompió el frasco de alabastro, los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero esta ha hecho una buena obra. O sea que hay cosas que sí hay que dar a los pobres, pero también hay cosas que son para el Señor mismo. Nosotros como la iglesia del Señor debemos fijarnos en qué asuntos Dios está invirtiendo y ellos están beneficiando para la obra de Dios. ¿Sí me hago entender, hermano? Y participar de ello. Vamos a ver participar con el obrero, pero participar también con la obra. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Dice Pablo, es mucho que si usted recibe beneficio espiritual, participe del beneficio material con los que está sirviendo. ¿Qué es eso? Hay obras que merecen el apoyo porque nos brindan beneficio espiritual. ¿Sí? ¿Me hago entender? Digamos, si un ejemplo, usted les encanta escuchar BBN porque en esa emisora escucha predicadores que la alimentan diariamente. Pues lo mínimo que usted puede hacer si se está alimentando ahí es que participe con esa obra. Si a usted le llega literatura y esa literatura lo está edificando, muchas veces la dan hasta gratuita, ¿qué debe hacer usted? Participar con aquellos hermanos que están repartiendo esa literatura. ¿Por qué? Porque ellos le están suministrando alimento y es mucho que usted participe económicamente con eso. Eso debería ser lo normal. Entonces hay obras, ¿sí?, especiales, específicas, que de pronto la iglesia puede ser movida a trabajar en relación en estos asuntos. Hay obras, hay iglesias que mantienen misioneros que envían a otros países. Entonces hay obras que el Señor respalda, que el Señor ha puesto, en las cuales nosotros deberíamos participar. Y también participar con aquellos que llevan a cabo esas obras, con los obreros. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, ahí en Filipenses 4:10. Dice Pablo hablándole a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí. O sea que los filipenses tenían un cuidado de Pablo, pero por un tiempo dejaron de tener ese cuidado de Pablo. Pero el Señor los movió ¿para qué? Para otra vez animarlos a cooperar con el trabajo de Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay hermanos que quieren, pero a veces no pueden, no se da la circunstancia. Y mira lo que dice Pablo. Pablo no está hablando de eso porque él tenga estrechez. No lo digo porque tenga escasez. Porque ¿saben qué se decía a los profetas del Antiguo Testamento? Cuando ustedes tienen hambre, comienzan a predicar juicio de Dios. Están robando a Dios. ¿Por qué? Porque el profeta tiene necesidades. Pero cuando el profeta está lleno, comienza bendición de Dios. Entonces, su mensaje corresponde a su experiencia y su necesidad. Pero Pablo dice, yo no les hablo esto porque tenga necesidad. Mira lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mira el contexto donde se dicen estas frases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea que el Señor a veces escoge una iglesia o ciertos hermanos para que participen en el ministerio de otros. Y eso es una obra de Dios, hermano. Y a veces si la iglesia es movida a eso, debemos hacerlo. Sí, así trabaja el cuerpo de Cristo. Dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Qué precioso, ¿no? No es que busque dádivas, o sea, él no lo está diciendo para que le den más, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que nosotros tenemos una cuenta en los cielos y en la medida que cooperamos con los que es del Señor, esa cuenta va abundando. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y mira estas frases, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Terminamos ahí en 1 Corintios capítulo 9. O sea, sí hay que participar, y de verdad, hermano, que hay un derecho divino, si lo podemos decir, de aquellos que, hermanos, que trabajan, participen en estos asuntos. Pero yo pienso y sellamos con el ejemplo del apóstol Pablo en relación a esto. Dice Pablo ahí en el 9:6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, el hermano que se dedica a las cosas del Señor tiene un derecho de no trabajar. Y dice, pero ahorita nos va a mostrar cómo fue el testimonio de Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, es normal que un hermano que plante, que trabaje, coma de lo que se produce ahí. Que cuide las ovejas, que coma de la leche de las ovejas, ¿no? ¿Digo esto solo como hombre o no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió para que con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y esto es lo que decíamos ahorita. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si llegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, si hay un derecho en esto. Pero mira el ejemplo de Pablo, que esto es lo que era con lo que quería terminar, hermano. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea que Pablo decía, hemos aprendido a soportar todo para que el evangelio corra. Si nos ayudan, bien. Si no nos ayudan, también. Si hay necesidad, gloria al Señor. Si hay abundancia, gloria a Dios. Pero no queremos poner obstáculo al evangelio.
Dice, pero yo de nada de esto, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y ese es el punto clave, hermano. Hemos hablado cosas, pero no se puede aprovechar de estas cosas. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y mira el ejemplo de Pablo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál es la gloria de Pablo? Porque si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. O sea, ay de mí si dejo de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero ¿cuál es mi galardón? Dice Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea que hay un derecho, pero no se debe abusar de ese derecho, ni se debe usar de ese derecho para manipular a la iglesia y apretarle el cuello a la iglesia. Entonces, hermanos, pactos, primicias, esas cosas no existen, hermano. Lo que sí existe es que debemos sembrar en las cosas del Señor y a veces también se nos habla de manera económica. ¿Que debemos dar? Sí debemos dar, debemos ofrendar. ¿Para qué se debe usar? ¿Cómo se debe usar? La palabra no nos dice. Pues vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. El Señor nos ayude, hermano. Que Pablo también trabajaba y suplía las necesidades de las cuales más. Así es, así es. Dice Pablo que él no solo trabajaba para él, sino para los que estaban con él. Y que era ejemplo a los otros de que con sus propias manos él proveía. Entonces, porque dice la palabra, hermanos, que mejor es dar que recibir. Si hay personas que están recibiendo gloria al Señor porque el Señor les está permitiendo recibir de lo que se da. Pero es mejor dar. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es preciosa, Señor. Es limpia, es pura, es santa, Señor. Clara, Señor, como un agua cristalina, Señor. Ayúdanos a sumergirnos en las verdades de tu palabra, Señor. No hay un asunto escondido, no hay un asunto oculto, Señor. Todo cuando tu palabra es expuesta, cuando tu palabra es abierta, sale a la luz, Señor. Oramos para que las tinieblas sean disipadas, Señor. Oramos para que tú bendigas tu palabra y tu palabra responda a las inquietudes de muchos hijos tuyos, Señor. Para que tu palabra nos afirme, nos fortalezca en la verdad, Señor. Pero también en el amor, en la buena disposición. Haz de nosotros personas de corazones alegres, dadivosos, entregados, Señor. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a darnos totalmente a ti y a los tuyos, Señor. Que no solo sea información, sino que esto acompañe nuestras vidas, Señor. Que nosotros seamos un ejemplo de amor, de servicio, como lo fue Pablo, como lo fuiste tú mismo, Señor. Para que otros puedan ver y puedan seguir, Señor, las pisadas tuyas, Señor. Nos encomendamos a ti, a tu gracia, Señor. Y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificarnos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.